Bien, vamos a dar inicio ahora a la clase de patología biliar, la primera parte de patología biliar. Y nuestro primer punto que vamos a tocar es la litiasis vesicular. Es el primer segmento que ven en la parte superior de la lámina. La litiasis vesicular se refiere a los cálculos en la vesícula, ¿no es cierto? Pueden llamarlo cuando es asintomático, es decir, eh, cuando es asintomático, cuando no tiene complicaciones, es un sinónimo de decir colelitiasis. Colelitiasis o simplemente litiasis vesicular, cálculos de vesícula. ¿Y qué tipo de cálculos hay en la vesícula? Los tipos de cálculos, los dos componentes más importantes de los cálculos suelen ser el colesterol y los pigmentos. ¿Ok? Cuando un cálculo es de colesterol, puede ser de colesterol puro o puede ser mixto a predominio de colesterol. ¿Cuál de los dos predomina? Los mixtos a predominio de colesterol son los más frecuentes y de hecho son los que más abundan en la vesícula. Por eso le pongo acá más frecuentes de la vesícula. Entonces en el grafiquito que está aquí a la derecha mostramos que los calculitos que suelen formarse en la vesícula suelen ser mixtos a predominio de colesterol. ¿Ya? Cálculos colesterolásicos. Ahora, no son puros, nuevamente, también tienen algo de pigmentos, algo de bilirrubinato, pero es mínimo. Bien, y el otro grupo de cálculos corresponden a los pigmentarios, que pueden ser de dos tipos, como aparece acá, pueden ser negros o pueden ser marrones. Los que son pigmentarios negros son los que provienen de las hemólisis, de las anemias hemolíticas. Esa es pregunta de examen. Los cálculos provenientes de las hemólisis son de pigmentos negros y también se alojan en la vesícula. Es su lugar de formación, su lugar de almacén, pero de ninguna manera son más frecuentes que los cálculos de colesterol. ¿Ya? Y el otro grupo de cálculos corresponden a los pigmentarios marrones. Estos pigmentarios marrones se forman mucho más en la vesícula biliar. Perdón, disculpen, en la vía biliar. En la vía biliar principal le voy a poner, ¿ya? O sea, con eso nos referimos al conducto hepático, al colédoco. Los pigmentos marrones, estos de acá arriba, pigmentarios marrones. Entonces, resumen, los cálculos que se originan en la vesícula son principalmente a predominio de colesterol. Los cálculos que se originan a nivel de la vía biliar principal son principalmente de pigmentos marrones. Esos cálculos formados por pigmentos marrones son abundantes en esta sustancia, en bilirrubinato cálcico. Tienen abundante cantidad de calcio. Esto más adelante vamos a ver que tiene una implicancia radiológica, ¿no? Porque si es que tiene depósitos de calcio de forma importante, entonces significa que eh, en una radiografía suele vérseles radioopacos, ¿cierto? Se les ve blanquitos en la radiografía. Muy bien. Ahora, nuevamente, quiero cerrar porque quiero que el concepto esté bien claro con esto. Los primarios de la vesícula, mixtos de colesterol, y los primarios de la vía biliar principal, pigmentos marrones. ¿Ok? Listo. ¿Qué factores suelen influir en que se formen cálculos donde predomina el colesterol en la vesícula? En general, el ser de sexo femenino es uno de sus principales factores de riesgo, las mujeres. En segundo lugar, la obesidad. Ser mujer, la obesidad, la baja brusca de peso, las pérdidas de peso bastante intensas, muy rápidas, pueden generar también depósitos de cálculos de colesterol. Ser mujer, obesidad, baja de peso y las dislipidemias, ¿no es cierto? ¿Cómo olvidar? Las dislipidemias en general. Son los principales factores de riesgo para la formación de cálculos de colesterol en la vesícula. Ahora, eh, los pigmentos marrones que suelen formarse en la vía biliar principal, en el colédoco, en el conducto hepático, dentro del hígado incluso, usualmente se originan por sepsis, por cuadros sépticos. Cuadros sépticos son los que es una de las formas en las cuales suele originarse esto. Bien, listo. Entonces, esto es digamos, la parte introductoria sobre la formación de los cálculos que dan origen en general a las patologías biliares. Ahora, vamos a la derecha que dice, ¿cuál es el manejo de la litiasis vesicular? Primero, antes que el manejo, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo suele diagnosticarse? Lo voy a poner arriba porque solo son dos palabras.
El diagnóstico es por ecografía, una ecografía abdominal, ¿cierto? Ahora, un detalle, estas ecografías suelen ser de rutina, son hallazgos casuales, no suelen ser diagnósticos por casos sintomáticos, porque esos pacientes no tienen síntomas, ¿ya? Estos pacientes no son así, si es que es litiasis o colelitiasis no tiene síntomas, entonces la ecografía suele haber sido por algún otro motivo. Y una vez que se haya el cálculo, ¿cuál es el manejo? Si es que se trata de una litiasis vesicular o colelitiasis, es de manejo expectante porque son asintomáticos, son simplemente hallazgos. Son de manejo expectante, es decir, observación, salvo que tenga complicaciones. Salvo que sea complicación. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Por ejemplo, las complicaciones de la litiasis son la colecistitis aguda, la coledocolitiasis, la colangitis aguda, etc. Colecistitis, colangitis, coledocolitiasis, todo lo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? en este tema. Bien, si no, manejo expectante. Ahora, ¿cuándo se indica cirugía? Este es tal vez el punto más importante que tienen que tener claro acá. Cuando se opera una vesícula que tiene cálculos, o sea, hoy día más tarde de repente llegan a casa y se encuentran con la abuelita, ¿no? Y le dice, mijita, tú que estudias medicina, aquí en la campaña, en la parroquia han hecho ecografía y me han encontrado una ecografía que dice que tengo cálculos, tengo piedritas en la vesícula. Y me han dicho que me tengo que operar. ¿Ustedes qué le van a aconsejar a su abuelita? Le van a decir, abuelita, ¿alguna vez has tenido alguna complicación asociada a tus piedritas? O sea, has tenido colecistitis, un dolor, abuelita, acá en el hipocondrio derecho, te has puesto amarillita, has tenido fiebre, colangitis, etcétera, coledocolitiasis, ¿alguna complicación? Si les dice que sí, entonces tiene que operarse. Si le dice que no, no hay razón para operarse. ¿Cuándo también se opera? Cuando son casos sintomáticos, o sea, cuando estas piedras generan cólicos recurrentes. Ojo, recurrentes. Y cuando hablamos de cólicos recurrentes, como dos o más cólicos por semana. Algunos dicen incluso, dan otros valores, algunos los especifican en base al mes y demás, pero más allá del número es en general que sea repetitivo el cólico, ¿ya? El dolor en el hipocondrio derecho. Muy bien. Cuando tiene riesgo incrementado de cáncer. ¿Y quiénes tienen un riesgo incrementado de cáncer? Porque de por sí la litiasis ya tiene alto riesgo de cáncer, pero quienes incrementan el riesgo, primero, cuando hay antecedentes. Abuelita, ¿alguien en la familia tiene cáncer ha tenido cáncer de algo? Así, abuelita tuvo cáncer de páncreas, por decir, mi mamá. Ya, entonces, sí, eso tienes que operar de tu vesícula porque el cálculo en la vesícula puede favorecer el cáncer. Ahora, no cualquier cáncer, no cualquier cálculo. Usualmente los cálculos mayores a 3 centímetros de tamaño son aquellos que tienen más riesgo de cáncer. Aquellos que están asociados a pólipos. En la ecografía dice algún pólipo, probablemente sí, es muy común. Pero ¿qué pólipos son los que pueden malignizar? Los que tienen más de 1 centímetro. Bueno, y luego igual hay que biopsiarlos y todo, ¿no? Para ver qué tipo de pólipo es. Muy bien, y por último, el deseo del paciente. Esta es una indicación quirúrgica. La abuelita dice, no, yo no he tenido nada, no he tenido complicaciones, no, nadie ha tenido cáncer en la familia, mi cálculo es chiquito y demás, pero me quiero operar. Y su abuelita le dice, no, hijita, mijita, yo quiero vivir la experiencia de lo que es una sala de operaciones, ¿no? Entonces, ya está bien, abuelita, opérate. Deseo del paciente. Ya está. Entonces, resumen de esta parte, cuando se opera una vesícula que tiene piedras, cuando tiene dolor recurrente, cuando tiene complicaciones asociadas o cuando tiene alto riesgo de cáncer. O por último, si el paciente quiere. Si no cumple con alguno de estos criterios, el manejo es simplemente expectante, mejorar sus estilos de vida para evitar que se sigan formando cálculos, manejar la dislipidemia, la obesidad, etc. ¿Ok? Listo. Esto con la litiasis vesicular. Ahora, vamos a la parte de las complicaciones de las enfermedades litiásicas. Y deberíamos empezar por colecistitis aguda. Pero antes de empezar por colecistitis aguda, quiero, por favor, que, mm, que lo diferenciemos de otro término, del famoso cólico vesicular, o cólico biliar, como a veces lo llaman. ¿En qué se diferencia un cólico vesicular de colecistitis aguda? Antes de continuar con la lámina,
quiero hacer simplemente este esquema. Tenemos acá una vesícula, ¿sí? Una vesícula, una representación, ¿no? Con su colédoco y todo. Digamos que una persona ha comido, o sea, ha pasado su recalentado de Año Nuevo, ¿no? De las fiestas, su pollo, y de pronto se mete un atracón. La vesícula tiene que hacer vaciamiento de la bilis, ¿no es cierto? Tiene que vaciar la bilis. Entonces, muchas veces, a veces con piedras o a veces sin piedras, las paredes, los músculos de la vesícula hacen contracciones muy intensas para drenar la bilis, para que salga la bilis con fuerza para participar de la digestión. Y a veces incluso hay piedras, hay piedritas que obstruyen total o parcialmente la vesícula, la salida de la vesícula. Entonces las paredes de la vesícula hacen contracciones mucho más intensas y eso genera un retortijón y eso es el cólico vesicular. Entonces, el término cólico vesicular es por contracción del músculo liso. No es un proceso inflamatorio. Si no hay un proceso de inflamación, de edema, no hay fiebre, no hay leucocitosis, no hay signos de Murphy, que traduce irritación de las paredes vesiculares. Solamente duele por hipercontracción muscular, no tiene proceso inflamatorio. Y eso es lo que lo diferencia de la colecistitis aguda. El término colecistitis, por eso voy a escribir la palabra completa para que esté claro esto. El término colecistitis, o sea, itis, que traduce inflamación de las paredes vesiculares. No es simplemente que se contrae el músculo, sino las paredes se inflaman. Y cuando hablamos de inflamación, pues sigue todo el proceso de inflamación, toda la cascada inflamatoria. Primero empieza con un edema. Se edematiza, se engrosa la pared y luego puede haber proliferación bacteriana, más aún si es que hay una obstrucción importante, ¿no? Entonces hay engrosamiento de la pared y eso que genera dolor. No solo genera dolor, genera fiebre, genera leucocitosis, genera signo de Murphy, etc. Entonces noten la diferencia de los términos. El cólico no es un proceso inflamatorio. La colecistitis sí es un proceso inflamatorio y que puede evolucionar incluso a un proceso infeccioso. ¿Ok? Bien, entonces solamente me adelanto, como no está en la lámina la palabra cólico vesicular, ¿cómo se maneja el cólico? Simplemente relajar la musculatura lisa. ¿Y cuál es el fármaco de elección para manejar un cólico? Lo voy a poner acá de azulito en este espacio en blanco que nos queda. El cólico vesicular, el tratamiento es simplemente AINES. Cuando en su emergencia les llega un paciente con dolor, con cólico, sin fiebre, sin leucocitosis, que recién le ha aparecido ahorita porque en la noche se ha metido un atracón de comida, el tratamiento es AINES, un ketorolaco y quizá un ketoprofeno. ¿Ya? Incluso a veces hasta un metamizol. No olviden que los AINES tienen, dentro de sus muchos efectos que tienen, los AINES también tienen como efecto relajación de la musculatura lisa de la vía, en general, no solo de la vía biliar. Relajan la musculatura lisa. Incluso podrían mandarlo a su casa con un ibuprofeno. Entonces, no hay razón, y ya diversos estudios esto lo han dejado claro, no se ha demostrado que los opiáceos o los antiespasmódicos, iosina, plidam, pargeberina, buscapina y todo lo que usan, no han demostrado ser mejor que los AINES. Y al contrario, pueden traer más efectos adversos, más complicaciones al paciente. Entonces, lo ideal para el manejo del cólico biliar son los AINES. Para aliviar el dolor y relajar la musculatura lisa. Muy bien. Listo. Ahora, eso es con los cólicos. No tienen proceso inflamatorio. El cólico no tiene fiebre, no tiene leucocitosis. ¿Ya? El otro término que tienen que tener claro es la colecistitis aguda, que es uno de las patologías que más suelen ver emergencia en la hospitalización y de hecho es uno de los temas que más les van a preguntar.
La colecistitis sí traduce ya un proceso inflamatorio. Itis, por eso dice, itis. Itis, inflamación del colecisto, o sea, de la vesícula. Aquí todo es un juego de prefijos y sufijos. Hay tres tipos de colecistitis. Está la colecistitis litiásica, la alitiásica y la enfisematosa. ¿Qué dice la colecistitis litiásica? Primero, que es la más común de todas, corresponde al 90% de los casos. También se le llama calculosa, colecistitis aguda calculosa, la famosa CAC, ¿no? Colecistitis aguda calculosa. Es común en mujeres y está asociado a cálculos, a la obstrucción de la base de la vesícula por un cálculo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el germen que está asociado acá a las colecistitis agudas? O sea, se obstruye la vesícula, como están viendo acá, ¿no? Se obstruye, empieza a engrosarse la pared, no tan claramente esta ecografía, y empieza a proliferar bacterias. ¿Cuáles son los gérmenes que proliferan en la colecistitis? Los gram negativos, E. coli. ¿Ya? ¿Y qué suelen encontrar? ¿Cómo se suele describir una colecistitis litiásica? Como un engrosamiento de la pared vesicular e inflamación. O sea, ahí está el engrosamiento de la pared e inflamación. ¿Y cómo se describe la inflamación? Con fiebre, con leucocitosis, como hemos estado viendo, ¿no? Listo. Estas colecistitis litiásicas son las más frecuentes y la que vamos a ver ahora con un poco más de detalle. La colecistitis litiásica no siempre es de manejo quirúrgico. Puede ser de manejo médico o puede ser de manejo quirúrgico dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces hay que valorar ahí. Eso va a ser nuestro tema de la siguiente lámina. El otro tipo de colecistitis es la colecistitis alitiásica o llamada también acalculosa, que no, su nombre describe, no está asociado a piedras, a obstrucción. ¿Por qué una vesícula se inflamaría si no está obstruido por piedras? Por esto de acá, por inmunosupresión, por trauma. ¿Qué tiene que ver la inmunosupresión? Pues en este caso no hay piedras, ¿cierto? Borramos la piedrita porque no hay piedra. ¿Ya? ¿Qué pasa? Se engrosan las paredes de la vesícula, se hematizan y luego empiezan a proliferar bacterias. ¿Y por qué? Normalmente acá viven una flora normal, ¿no? E. coli en cierta cantidad, viven Klebsielas también, en general gram negativos. Cuando baja la inmunidad del paciente, de la persona, al bajar la inmunidad empiezan a proliferar indiscriminadamente por montones. Y esa hiperproliferación bacteriana es lo que genera el cuadro inflamatorio. Por eso, los inmunosuprimidos tipo VIH, inmunosuprimidos con corticoterapia prolongada, diabetes mal controlada, etc. Todo paciente con inmunosupresión puede hacer colecistitis alitiásica, ¿ya? Sin que haya obstrucción por piedras. ¿Y por qué el trauma puede generar colecistitis alitiásica? Por esta razón. ¿Quién irriga la vesícula? La arteria cística. Cuando hay un trauma severo y el paciente entra en shock, de repente una lesión por bala, una fractura de fémur que lesiona la arteria femoral, sangra por montones, entonces el paciente entra en shock y como compensación todos los vasos periféricos de las extremidades, por ejemplo, y no solo de las extremidades, sino de algunas vísceras, hacen vasoconstricción para que lo poquito de sangre que haya se pueda redistribuir en órganos importantes como el cerebro, el corazón, el hígado, etcétera, ¿no? El riñón. Entonces, sobre todo cerebrito y corazón. Hay vasoconstricción de la arteria cística que irriga la vesícula y empieza a hacer isquemia. Cuando hay shock por politraumatismo, se isquemiza. Hay isquemia. Al haber isquemia, no hay suficiente oxígeno en la zona de la vesícula, por lo tanto empiezan a proliferar bacterias que no dependen de oxígeno. ¿Quiénes proliferan? Las bacterias anaerobias. ¿Y cuál es la bacteria anaerobia por excelencia? El Clostridium. El Clostridium perfringens. ¿Bien? Listo. Entonces, eh, hay aquí la razón entonces. La litiásica por inmunosupresión puede ser por trauma. Los gérmenes más comunes siguen siendo los gram negativos, E. coli y Klebsiella. Y se hace enfisematosa cuando por diabetes hay compromiso vascular. También puede ser por trauma la enfisematosa, ¿eh?
Pero también se agrega la diabetes mal controlada que empieza a traer ya déficit en la irrigación, inmunosupresión y todo. En la enfisematosa prolifera el Clostridium perfringens. ¿Ok? Listo. El Clostridium, no olviden que es una bacteria anaerobia formadora de gas y al formar gas, este gas se libera en la vía biliar, por eso en los estudios radiológicos se suele ver aerobilia. Bien, entonces, resumen de este cuadrito que es importantísimo. Las colecistitis calculosas o litiásicas son las más comunes y se dan porque se obstruye la salida de la vesícula, ¿no? Las alitiásicas en general puede ser por inmunosupresión o por trauma y suelen estar asociados a E. coli y Klebsiella. Y las enfisematosas un poquito más comunes en otros inmunosuprimidos como los diabéticos y aquí predomina el Clostridium. Es una bacteria que prolifera mucho cuando hay diabetes, ¿no? Puede ser causa aerobilia. Ahora, estos dos de acá, tanto la alitiásica como la enfisematosa, estas dos, noten un detalle, siempre son de conducta quirúrgica. ¿Por qué? Porque en inmunosupresión, cuando el paciente está inmunosuprimido, el concepto es eliminar el foco que está generando la infección, ¿no? Es como en el pie diabético. Entonces, cuando hay un pie diabético y sale una ulcerita en uno de los deditos, ya lo están amputando, ya sea parte del dedo, el dedo completo, parte del pie, o incluso hasta la rodilla. Porque por la inmunosupresión, usualmente estos procesos infecciosos avanzan hacia la severidad y no mejoran. ¿Ok? Listo. Eso respecto al manejo de al manejo de la colecistitis alitiásica, de la colecistitis enfisematosa. La conducta siempre es quirúrgica. A diferencia de la calculosa que vimos arriba que podía ser médica o quirúrgica, las alitiásicas y enfisematosas siempre son quirúrgicas. ¿Ok? Listo. ¿Qué complicaciones, qué complicaciones suele tener qué complicaciones puede tener la colecistitis? Las complicaciones de la colecistitis son aquellas en las cuales, por ejemplo, aparece el piocolecisto. ¿Qué significa piocolecisto? Pio es pus, colecisto es vesícula, ¿no? O sea, cuando la vesícula se llena de pus. El hidrops vesicular, que también lo pueden llamar como hidrocolecisto. Son complicaciones en las cuales las vesículas, pues, están llenándose de pus o se edematiza demasiado, ¿no? Se puede gangrenar, se puede perforar, puede generar peritonitis, igual que las apendicitis. Cuando cronifica, cuando la colecistitis se hace crónica, o sea, se inflama repetitivamente, tiende a calcificarse y a atrofiarse, como cualquier otro órgano. Entonces, ahí aparecen estos de acá. La vesícula escleroatrófica y la vesícula en porcelana son formas de presentación de la colecistitis crónica. Calculosa podría ser, de la colecistitis crónica. Esclerotrófica cuando se atrofia como una pasita y en porcelana cuando se calcifica. En porcelana significa que cuando las paredes se llenan de calcio, en este caso lo simulo, ¿no? Como que estuviera acá, se llena de calcio y ese calcio se ve blanco, ¿no? Genera una sombra bastante importante. En la radiografía también se ve blanquito. Bien, un detalle de esta vesícula esclerotrófica y de la vesícula en porcelana es que tienen alto riesgo de malignización. Maligniza con mucha frecuencia. Ya puede generar cáncer. Entre los dos, ¿cuál tiene más riesgo de generar cáncer? La vesícula en porcelana. El riesgo de malignización de la vesícula en porcelana, de generar cáncer de vesícula, es de aproximadamente 20%. Un quinto de las, incluso algunos describen hasta 30, entre 20 y 30% de las vesículas en porcelana pueden malignizar. Otra forma de complicación de la colecistitis, el síndrome de Mirici. ¿Qué cosa es el síndrome de Mirici? El síndrome de Mirici es la obstrucción. El síndrome de Mirici es la obstrucción eh, de la vía biliar, porque un cálculo se impacta en el bacinete. En la siguiente lámina, me adelanto un ratito nada más. En la siguiente lámina, acá, tienen una representación del síndrome de Mirici. Bueno, de esta lámina vamos a tomar básicamente la parte de la izquierda, ¿ya? El cálculo
se impacta en el bacinete de la vesícula y ven cómo comprime la vía biliar, ¿no es cierto? No es una coledocolitiasis porque el cálculo sigue estando en la vesícula, en su bacinete, pero comprime por presión al colédoco, a la vía biliar principal, al hepático común en este caso, ¿no? Y eso genera ictericia. Eso es el síndrome de Mirici. Ahora, eso en realidad es la primera etapa del síndrome de Mirici y eso es lo que vamos a ver en un ratito. ¿Bien? Listo. Eso era el síndrome de Mirici como complicaciones. Vamos a los criterios diagnósticos. ¿Cómo se diagnostica una colecistitis aguda según los criterios actuales de Tokio 2018? ¿Por qué recalco esto? Porque tradicionalmente la colecistitis aguda siempre se ha diagnosticado con la colecistitis con criterios bastante ambiguos, dispersos, ¿no? Si tiene, decían antes, si tiene Murphy, dolor y tiene cólicos a repetición, colecistitis. Eso ya ha quedado un poco en el pasado. Hoy en día, la forma actual de diagnosticar la colecistitis es con estos tres criterios. Esto salió en la última reunión de Tokio del año 2018. La reunión anterior a esta ha sido Tokio 2013, 5 años atrás, que fueron los criterios con los que estuvimos trabajando. Ahora, ya ni tan actual, ni tan reciente, porque ya es hace ya casi 2 años de este último consenso. Se ha hecho más sencillo diagnosticar ahora colecistitis. Hay tres criterios, A, B, C. ¿Qué dice? Los criterios son los signos locales de inflamación, o sea, signos que están localizados. ¿Localizados dónde? En el hipocondrio derecho. Por ejemplo, uno de ellos, el signo de Murphy. El signo de Murphy es un signo local. ¿Cómo le llaman también al signo de Murphy? El famoso arresto inspiratorio, ¿no? Esto en sus textos de semiología ustedes han practicado. El signo de Murphy, arresto inspiratorio. La masa, una masa palpable en el hipocondrio derecho. El dolor en el hipocondrio derecho. La hipersensibilidad. Dense cuenta que todos estos síntomas muestran inflamación localizada. Un detalle. No es necesario que tenga Murphy. Basta el dolor, ya es un criterio. El simple dolor espontáneo en el hipocondrio derecho. Porque Murphy es cuando ponen la manito y le piden que inspire al paciente, sueltan la mano y le para la inspiración, ¿no? Esa es la forma correcta de hacer un Murphy. Basta que haya un simple dolor o una hipersensibilidad, ya es un criterio. En el B, ¿quiénes están? Signos sistémicos de inflamación, lo que ustedes antes conocían de repente como el SIRS. ¿A qué se refiere con signos sistémicos de inflamación? Por ejemplo, una manifestación sistémica de inflamación es la fiebre, el alza térmica. Otra, la leucocitosis. Y otra que a veces no se le toma mucho en cuenta es la elevación de la proteína C reactiva, por encima de 3 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, son signos ya que no están localizados en el hipocondrio derecho, sino son sistémicos. Y en tercer lugar, la C se refiere a las imágenes. ¿Qué imágenes? ¿Cuáles son los estudios de imágenes de elección en colecistitis? La ecografía es el ideal, el de elección, el primero que deben realizar. Hoy en día las ecografías prácticamente detectan todas las colecistitis. La gammagrafía es un estudio mucho más sofisticado que en realidad es el gold estándar de diagnóstico. Lo que pasa es que ya nadie lo hace, porque prácticamente el 100% de colecistitis son diagnosticadas con ecografía. ¿Ya? Y solamente se hace gammagrafía cuando tienen duda diagnóstica, que es prácticamente nunca, o muchas veces con fines académicos nada más. Hace 20 años sí se decía que de todas maneras cuando había duda diagnóstica se podían hacer gammagrafías. Hoy en día ya prácticamente no. Listo. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? ¿Qué dicen los criterios de Tokio para confirmar el diagnóstico de la colecistitis? Dice, si hay un criterio de A y un criterio de B, o sea, basta uno de ellos, es sospecha diagnóstica de colecistitis aguda calculosa. ¿Ya? Sospecha diagnóstica. Vamos a combinar. Por decir, podría haber Murphy con fiebre. Ya es una colecistitis. Si hay más, ya mejor, o sea, ya se sospecha, perdón. Podría haber simplemente dolor con leucocitosis. Dolor en hipocondrio derecho, por supuesto, ¿no? Con leucocitosis. Ya es de repente incluso hasta febril. Ya es posiblemente una colecistitis. Podría haber hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho con PCR elevado. Ya es posiblemente una
colecistitis. Sospecha diagnóstica. Un signo local y un signo sistémico. ¿Y cómo lo confirman? ¿Cómo hacen que el diagnóstico sea definitivo? A más B más C. Un signo de A, un signo de B y una imagen. ¿Y cuál es la imagen de elección? La ecografía. La ecografía viene a ser la confirmación del diagnóstico de colecistitis. ¿Y qué hallazgos tiene la ecografía? El más importante de todos, le jalo la flechita, es la pared vesicular mayor a, la pared vesicular mayor a 4 milímetros. Más de 4 milímetros de pared. ¿Ok? Listo. Esto por favor ténganlo bien claro porque si les vienen preguntas de casos clínicos de colecistitis, lo más probable es que esté relacionado a los criterios diagnósticos de Tokio. Bien, un signo local más un signo sistémico, sospecha. Uno de cada uno, más una imagen, en este caso ecografía, diagnóstico definitivo. Así deben enfocar sus casos clínicos hoy en día. ¿Ya? Y con eso tienen diagnosticada su colecistitis. Bien, ahora, en esta sesión vamos a avanzar parte de la siguiente lámina que corresponde a la evolución de las colecistitis y sus complicaciones del síndrome de Mirici. No vamos a tocar todavía el tratamiento, que lo vamos a ver después. Bien, el síndrome de Mirici es una complicación, una forma de evolución de algunas colecistitis. Bien, ¿en qué consistía? Hace un momento mencionábamos que un cálculo se impacta en el bacinete, comprime la vía biliar, ¿no es cierto? Comprime la vía biliar y eso genera ictericia, puede llevar a la colangitis incluso. Eso es el síndrome de Mirici clásico. Sin embargo, para ser exactos, eso corresponde en realidad al tipo 1 de Mirici. El tipo 1, solamente el tipo 1 porque hay más tipos. Por eso el tipo 1 que dice compresión extrínseca de la vía biliar porque un cálculo está impactado en el bacinete. Ese es el Mirici clásico. Ahora, esto evoluciona, por ejemplo, a la formación de fístulas. Vean, el tipo 2 dice fístula colecistobiliar que involucra un tercio de la circunferencia. Colecisto es vesícula, biliar es el conducto. O sea, se forma una comunicación entre la vesícula y el conducto biliar, que involucra hasta un tercio de la circunferencia del conducto. Tipo 3 cuando involucra 2/3 y tipo 4 cuando involucra toda la circunferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, Mirici 2, 3, 4 evoluciona hacia la formación de fístulas con la vía biliar principal. 5 se refiere a cualquier tipo de fístula. ¿Y cuáles son esas fístulas? Se refiere a las fístulas que ya pueden ir hacia el estómago, hacia el duodeno, hacia el colon. ¿Cuál es la fístula más común que genera la vesícula con las vísceras aledañas? Al número 1 acá, a la primera porción del duodeno. La fístula colecisto-duodenal. ¿Ya? Incluso eso puede evolucionar hacia el hilio biliar. Puede ser con hilio biliar 5B, puede ser sin hilio biliar 5A. No tienen que memorizar la tabla. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. El síndrome de Mirici no es simplemente la que se presiona desde afuera la vía biliar. Es un cuadro evolutivo que va desde la compresión extrínseca de la vía biliar, la formación de fístulas e incluso incluye al hilio biliar. ¿Ya? Es un proceso evolutivo de diferentes complicaciones. Bien. Listo. Ahora que estamos viendo a propósito las fístulas de la vía biliar, la fístula más común de todas es la fístula colecisto-duodenal, ¿no es cierto? Y en segundo lugar está la fístula colecisto-colónica. Ahí está, acá ponemos la colecisto-duodenal y la colecisto-colónica. Bien, la colecisto-duodenal es la más común. Esta de acá es la que forma el hilo biliar. Me explico. Empiezo acá con la número 2. ¿Qué pasa si es que la vesícula fistuliza, forma un camino con el colon? Primero que el colon le pasa heces, ¿no? No solo heces, sino aire. Se llena de aire la vesícula y la vía biliar. La vesícula le da su piedra. La vesícula le da su piedra, esa piedrita va al colon transverso, al colon descendente y se va al baño. ¿Cierto? No pasa nada.
Pero ¿qué pasa con estas fístulas? A las que van al duodeno. El duodeno, ¿qué cosa le da a la vesícula cuando fistuliza? Aire. Quizá algo de contenido alimentario, pero básicamente aire. Quizá bilis. ¿Qué bilis estoy hablando? Perdón. Aire, básicamente. El aire se mete a la vesícula, a la vía biliar, y eso forma un signo radiológico. Aerobilia. La aerobilia traduce la comunicación entre la vesícula y una víscera hueca. Bueno, el duodeno le dio aire y la vesícula, ¿qué cosa le da a cambio? Su mayor tesoro, ¿no? Le da su piedrita. Toma, te doy mi piedrita. Le da su piedra al duodeno y esa piedra circula. Duodeno, ángulo de Treitz, yeyuno, ilio, baja. ¿Dónde se atora esa piedra? Esa piedra se atora en la válvula iliocecal abajo, como en esta radiografía. Se atora la piedra y obstruye. Y como ven ahí, ¿no? Imágenes, nivel, pilas de monedas, distensión de las asas, genera una obstrucción intestinal. Y eso se conoce como ilio biliar. ¿Cuál de las dos fístulas es la que genera ilio biliar? La de arriba, la colecisto duodenal. Genera ilio biliar. ¿Y qué es el ilio biliar? Es un cuadro obstructivo. Una obstrucción intestinal porque un cálculo se impactó en el bacinete de la vesícula. Perdón, en la válvula iliocecal, disculpen. En la válvula iliocecal. No todo cálculo puede obstruir la válvula ileocecal, o sea, tampoco es que sea una válvula tan chiquitita, estamos hablando de adultos. Usualmente los cálculos deben tener más de 2 centímetros para tener cierta posibilidad de obstrucción de la válvula. Ahora, ¿cómo se diagnostica el ilio biliar? Tiene una triada radiológica que se le llama también triada de Rigler, o Rigler. ¿En qué consiste la triada radiológica de Rigler? Hay 3 cosas para el ilio biliar. Aerobilia, ¿por qué? ¿De dónde viene la aerobilia? De la fístula previa que se ha formado, ¿no? Hay nivel en la fístula colecisto-duodenal. Hay niveles hidroaéreos por la obstrucción intestinal y cálculos en la fosa ilíaca derecha. Ahí está, ¿no? Esto es la aerobilia, el aire en el árbol biliar, ¿sí? Están los signos de obstrucción intestinal en el intestino y aquí está la piedrita, la piedrota, ¿no? Que ha obstruido la válvula ileocecal. Eso es un ilio biliar. Caso clínico que les pongan aerobilia con signos de obstrucción, ilio biliar. Ahora, hay otra triada que no es radiológica, es una triada clínica más bien para ilio biliar, que casi no se le toma mucho en cuenta, pero se los comento. No siempre les van a dar datos radiológicos. Existe una triada que se llama la triada de Mordor. Mordor, así como el del Señor de los Anillos, igual, ¿no? La triada de Mordor. ¿En qué consiste? Antecedente de colecistitis aguda, se refiere a un paciente que tiene antecedentes de colecistitis, asociación a cálculos y obstrucción intestinal. O sea, me explico. No necesitan tener radiografía. Si el paciente tiene antecedentes de que tenía piedras, está haciendo colecistitis aguda y ahora se está obstruyendo, eso es con alta probabilidad un ilio biliar. Tienen que tomar la radiografía, ¿no? Para confirmar. Antecedente de colecistitis de causa litiásica, que ahora está obstruyéndose, está haciendo obstrucción intestinal, debe ser con alta probabilidad un ilio biliar. Ya tenganlo en cuenta, por favor. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento del ilio biliar? El tratamiento del ilio biliar se maneja según el ilio biliar se trata sacando la piedra que está obstruyendo la válvula ileocecal. Se los dibujo acá. Por ejemplo, ahí está. Está la válvula ileocecal, aquí está su piedrita, aquí está su piedra, que está obstruyendo la válvula, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Hacer un huequito en el intestino. ¿Cómo se llama eso? Enterosintestino, tomía corte, una enterotomía. Le hacen un huequito al intestino, por ahí entran una su pincita, sacan su piedra, la extraen y luego tienen que rafiar. Enterotomía más extracción del cálculo más rafía. ¿Y cómo se hace la rafía? Si bien no es parte de este tema, les recuerdo que las rafías de intestino siempre deben ser transversales. O sea, si bien el corte fue longitudinal en esa dirección, la herida debe estirarse, abrirse en esa dirección,
O sea, originalmente era así, ¿no? Está la herida, hay que estirarlo así. Y hacer una rafía transversal. ¿Ya? ¿Por qué no se hace una rafía así longitudinal? Porque eso genera estenosis. Bueno, pero no viene al caso tanto eso. Lo importante que recuerden acá es que hay que sacar la piedrita, desobstruir. Un pequeño detalle. Arriba tenían una fístula. Ahora, ¿qué cosa tratan primero? ¿La fístula o la obstrucción? Primero se trata la obstrucción intestinal. Entonces, primero solucionar la obstrucción y en segundo lugar solucionar la fístula colecisto-duodenal que estaba arriba. ¿Y cómo solucionan la obstrucción? Ya hemos visto, enterotomía más extracción del cálculo más rafía. ¿Ok? Y con eso solucionan su hilio biliar. Muy bien, chicos. Hasta ahí vamos a llegar con esta sesión. En el siguiente video vamos a hablar del tratamiento de la colecistitis aguda. ¿Ok?